10 de la mañana con 33 minutos. Hoy temprano veíamos cómo estaban las urgencias pediátricas en la capital. Sigue siendo una preocupación la alta circulación de virus respiratorios. Debemos volver al uso obligatorio de mascarilla. Debe haber renuncias de autoridades de salud. Lo conversamos con el diputado Tomás Lagomarsino. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por cierto. Fue de los primeros en poner la voz de alerta sobre la situación de circulación viral, de alta circulación viral. ¿Cómo llegamos a la situación de hoy? ¿Y qué tan grave es? Bueno, primero que todo hay que entender el contexto en el cual nos encontramos. Todos los inviernos hay una mayor circulación de virus respiratorios y uno en particular de ello, que es el virus respiratorio sincicial, no tiene vacuna. Y por tanto, esfuerzos con respecto a esta medida a esta altura son bastante poco fructíferos. Y es por ello que el esfuerzo, lamentablemente, tiene que estar en dos áreas. Primero que todo, prevenir que menores de 6 años y mayores de 65 años se contagien de virus respiratorio. Y en segundo lugar, contar con el sistema con las capacidades suficientes para atenderlo en el caso de que requieran intervenciones de mayor tamaño. Y en ese punto en particular yo creo que está el foco del huracán, el ojo del huracán, como se dice coloquialmente, el día de hoy. Producto de que los esfuerzos del Ministerio de Salud en cuanto a la expansión de camas pediátricas o complejización para tener más camas de mayor complejidad no fueron suficientes, dado la magnitud sin precedentes del brote de virus respiratorio sincicial que se está viviendo en nuestro país. Tengo una pregunta particular ahí. El día en que murió esta lactante mía, Olivares, la curva de aumento de camas pediátricas en el sistema privado era de 54% y en el sistema público 54%, sistema privado de 16%. ¿La normativa obliga algún porcentaje de reconversión de camas para atender estos casos? Bueno, es que la normativa en sí no puede proyectar cuál va a ser la demanda. La demanda se establece en cuanto a proyecciones que se hace, por cierto, mirando el hemisferio norte. Y veíamos que en el invierno del hemisferio norte fue mucho más cruento y hubo una mayor tasa de virus respiratorio sincicial y contagios, por cierto. Y ahí hay que ser, honor obliga, como dicen, la cantidad de camas que aumentó el Ministerio de Salud existieron. 67 camas intensivas, 127 camas intermedias, pero que aún siguen siendo suficientes, a pesar de haber hecho esfuerzos más allá de lo que se habían hecho en años anteriores. Eso fue insuficiente para la demanda que estamos experimentando el día de hoy, porque estamos en un escenario muy particular, diría. Ahora bien, eso tampoco es justificación, por cierto, para no contar con las camas pediátricas, porque en un tema tan sensible como son las enfermedades respiratorias infantiles, en las cuales los lactantes, los niños y niñas se nos mueren, no hay justificación para que no estén las camas requeridas. Ya, en la actualidad tenemos unas 1090 camas para atención pediátrica. Hay que poner el acento en esto. Una cama de urgencia pediátrica, una cama de alta complejidad pediátrica, es totalmente diferente a una cama para adultos. No funcionan bajo los mismos parámetros, tienen un instrumental diferente, etcétera. No es cosa de agarrar una cama para adultos y convertirla en una cama para niños. Bueno, se dan varias situaciones. Siempre en medicina hablamos de que los niños no son adultos pequeños, producto de que tienen equipamientos diferentes, tienen dosis diferentes, tienen tratamientos y enfoques diferentes. Por ejemplo, un adulto cuando tiene una enfermedad respiratoria grave, avanza progresiva y lentamente a la falla respiratoria y por tanto a la necesidad de una intubación y un ventilador mecánico invasivo. Pero los niños, sobre todo los lactantes, resisten mucho y tienen una fatiga y un colapso repentino. Entonces, en el adulto... Es abrupto una caída. Claro, es abrupto en el lactante. En cambio, en el adulto tú tienes más tiempo para trasladarlo, para llevarlo, para tener las condiciones para ese paciente en el momento que se colapsa, que se fatiga completamente y entra en paro cardiorrespiratorio,
tener todas las condiciones. Eso en el adulto. Pero en el lactante, en el niño, en la niña, es tan abrupto que si no tiene las condiciones en ese momento que se fatiga y que cae en paro cardiorrespiratorio, el desenlace es el que conocemos lamentablemente. En el caso de Mía. En el caso de Mía, por cierto, donde fue intubada, donde tuvo acceso a un ventilador mecánico invasivo, con drogas vasoactivas, con antibioterapia, pero en un hospital que no tiene servicio ni pediátrico, ni intermedio, ni intensivo, solo cama pediátrica básica. Y donde, por cierto, el traslado a una cama en la región de Arica era una cuestión que yo diría bastante descabellada. No, se tiene que hacer una avionambulancia, es una avionambulancia pediátrica además. Que justamente no existe una regulación en cuanto a los aerotransportes. De hecho, yo diría que es un área bastante poco regulada y en la cual hay una serie de empresas poco coordinadas y donde prácticamente los hospitales ante estos escenarios tienen que ir llamándolas una a una a la ambulancia, no así para la disponibilidad de camas críticas que está gestionado a nivel central. Al hospital le dicen, miren, la cama a la cual usted tiene que trasladar a este paciente es la de Arica o la de tal otra región, pero ahí el hospital tiene que coordinar el traslado, sea a través de ambulancia, cuando es más fácil, porque los hospitales tienen ambulancia y el SAMU está bien coordinado para aquello, pero cuando se tiene que plantear un traslado aéreo, aquello es mucho más complejo de coordinar, dado que no existe la institucionalidad apropiada el día de hoy para realizar dichos traslados. Cuando se le preguntó al subsecretario Arauz quién estaba a cargo de la gestión de cama crítica, dijo, hay un equipo dedicado a ello. No, al parecer no hay un responsable al cual preguntarle. ¿Quién debe asumir la responsabilidad política por lo que está ocurriendo? Bueno, la responsabilidad política reside en el Ministerio de Salud, eso alguna duda no cabe, más bien. Pero claramente este no es el momento idóneo para cursar las responsabilidades políticas, administrativas o penales, sino más bien enfrentarnos en la situación epidemiológica que estamos viviendo. Ahí hay que ser muy claro también, Mía tampoco fue el primer caso de mi región, yo soy de la región de Valparaíso, sino que... El caso del viernes anterior, de hecho. Claro, el día jueves en el hospital de Quilpué estuve denunciando de que no era el primer caso, sino más bien era el tercero. Uno lamentable que es de Joaquín, que ocurrió el 22 de mayo, y otro también, más que lamentable, de Dana, el 2 de junio, ambos en el hospital de Quilpué. Claro. Ahora, obviamente, yo he podido conversar tanto con los padres de Mía como los padres de Joaquín, y por cierto que aquí hay que ser muy enfático. Siempre van a existir desenlaces desfavorables en salud. Eso es una pena, pero es parte del ejercicio de la medicina que a mí me ha tocado vivir, porque hasta antes de asumir como diputado el 10 de marzo yo trabajaba como médico. Pero para la familia algo muy importante es saber que se hizo todo lo que estaba al alcance. Cuando hay un mal resultado y la familia sabe que se hizo todo lo que estuvo al alcance, esa familia tiene más tranquilidad en un contexto muy dramático. Pero cuando una familia sabe que no se hizo todo lo que estuvo al alcance, la pena, la angustia, el dolor de esa familia es incalculable, incalculable. Y por cierto que Mía no haya llegado a la cama crítica que requería una unidad de cuidados críticos intensivos pediátricos, le hace ver, y eso es incuestionable, a esa familia de que no se hizo todo lo que estaba al alcance. ¿No se hizo todo? ¿Qué se debió haber hecho? Mía debió haber tenido acceso a una cama crítica, intensiva. Se hizo todo lo que estaba al alcance del hospital, según la información que yo hasta el momento he recibido. Estaba intubada, con ventilación mecánica invasiva, manejo de drogas vasoactivas, y por cierto que en dicho recinto asistencial no era el lugar idóneo para tener un paciente hospitalizado de dichas características. Ese paciente de Mía, que tiene nombre y apellido, no es una cifra más, debió haber estado en un hospital con cama crítica, con cama intensiva. ¿Cuánto antes? Los tiempos son difíciles de calcular. Según la información que la misma familia me comentó, ella fue hospitalizada el día sábado. El día martes falleció en las horas de la tarde y por lo menos se empezó a gestionar el traslado, según entiendo yo, desde el día lunes, en la mañana. Obviamente aquello es parte de una auditoría clínica que esperamos conocer y que se realice con la mayor rigurosidad posible. Pero aquí
si bien no hay solo un caso en particular, sino que también está previamente el caso de Joaquín y Dana en el hospital de Quilpué, y el caso, por cierto, de Mía en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Si bien hay casos puntuales, aquí hay también por un momento que alejarse un poco y decir, mira, estos casos sucedieron porque había que tener un sistema de salud más preparado. ¿Trató de prepararse el sistema de salud? Sí. ¿Fue suficiente lo que se preparó? No. A esta altura uno no tiene más que tener que reconocer que lo que se preparó fue insuficiente y que hay que disponer de todos los recursos y las medidas que sean necesarias desde los distintos poderes del Estado, porque la salud claramente no tiene colores políticos, para que ningún niño o niña en nuestro país no tenga cama crítica cuando la requiere. Una última pregunta. Veo un gráfico, Rafael González, una de las cuentas que tira gráficos constantemente, Ernesto Laval es otra para quienes les interesa el tema, en Twitter, y él mostraba cómo las cifras acá habían subido mucho más rápido en el 2023. Ya el 1 de mayo, las muertes diarias por millón de habitantes por enfermedades del sistema respiratorio era 2,6, antes de lo que se produjo en el año 2022 y antes que el promedio del 2010 al 2019. Estamos frente a un escenario post-pandémico que tiene numerosas complicaciones, entre ellas nos faltan anticuerpos, digamos. Todos nuestros hijos encerrados durante estos años han perdido anticuerpos o no los han ido adquiriendo. ¿Qué tenemos que hacer hoy, ahora, para que esta cifra decrezca en lo más posible? Bueno, a decir verdad, hay que volver a usar mascarilla obligatoria, hay que obligar el uso de mascarilla en el metro, hay que suspender clases, hay que prolongar vacaciones. Bueno, yo diría que la población afectada en esto no es toda la población escolar. Son los menores de 6 años y particularmente los menores de 1 año. No por nada, justamente los 3 niños que han fallecido son lactantes. Mía que tenía 3 meses, Dana que tenía 2 meses y Joaquín que tenía 9 meses. Esa es la población más vulnerable al virus respiratorio sincicial porque se da un cuadro muy particular que se llama bronquiolitis. Claro. Y que es muy grave, que avanza muy rápido y que si no se tienen las capacidades instaladas, por cierto que se tiene el desenlace que ya conocemos. Esa población en particular, los menores de 1 año, en estos momentos hay que hacer un esfuerzo transversal y por cierto que ahí la Junji, Integra, tienen algo que decir para conocer las medidas que se están adoptando y qué otras medidas se van a adoptar. En la última hora, más allá de los cuestionamientos, por cierto, que se tendrán que resolver en su debido momento, hubo una reunión conjunta entre la ministra de Salud y el ministro de Educación, en la cual entiendo yo que se estuvieron trabajando estrategias para enfrentar desde la educación parvularia, Integra y Junji, cómo cuidar el contagio en dichos recintos educacionales. Esto no es una cuestión que se vaya a resolver por el metro, por mascarilla en el metro, a mi modo de ver al menos, o por la suspensión transversal de clases en los establecimientos menores de 5 años y especialmente lactantes. Yo por lo menos no me atrevería a dar a enarbolar una medida tan ligeramente considerando las consecuencias eventuales que puede tener aquella. Yo espero que se esté sopesando adecuadamente y en virtud de la magnitud. Obviamente aquí tenemos una población extremadamente más vulnerable que son los menores de 1 año y una población vulnerable en los menores de 4 años. Ahora bien, generalmente en la medida que un niño o niña es más grande, ya se contagió de virus respiratorio sincicial al menos en alguna oportunidad. Y por tanto, al ya haberse contagiado, ya tiene cierto grado de inmunización natural contra este virus, porque recordemos que no tiene una vacuna elaborada. Entonces, en la medida que los niños son más grandes, menos probabilidades tienen de tener un cuadro más grave y ahí toma especial relevancia los niños y niñas menores de 1 año, los lactantes, donde obviamente, y por esta misma cámara, les pido a todos los padres y madres de menores de 1 año que a sus hijos e hijas en este contexto los cuiden, no los expongan,
ellos mismos traten de no vayan a lugares de alta aglomeración. No vayan a lugares de alta aglomeración, porque muchas veces ellos mismos, los padres y madres sin quererlo, son el transporte de este virus sincicial que, como insisto, no tiene vacuna, y el que está generando las dramáticas situaciones, claro, particularmente de Mía, Joaquín y Dana en la región de Valparaíso, que están sucediendo en nuestro país. Diputado Lago Marcino, muchísimas gracias por haber venido a Televisión AM. A ustedes gracias por la invitación. Que tenga usted una buena jornada.